Salón de rumores. King Harry se enfrenta a condenación. Trailor Element Encore Plus, la Poli Mic en Trap Bows, especulaciones la Air Pondé Ampler en Revolvo. En una noche de lunes en octubre de 2024, un BMW salió de una gasolinera en Dunwoody, Georgia, y casi choca con un patrullero de policía. El oficial detrás del volante de ese patrullero encendió sus luces, giró su auto e inició un control de tráfico. Música. El conductor fue identificado como Clifford King Harris III. Lo que sucedería después desencadenaría una cadena de eventos, música, que el mundo del hip hop no pudo apartar la vista. Cuando el oficial se acercó al auto, pudo oler el olor de marihuana proveniente de él. Mientras el oficial hablaba con Harris, notó un arma en su cadera. Entonces, el oficial le pidió que pusiera las manos en el volante. El oficial luego verificó la información de King en el sistema. El policía se enteró de que el joven de 19 años tenía una orden de arresto del condado de Pickens por falta de comparecencia en la corte. Esa orden no surgió de la nada. Fue acusado en agosto de 2022 por exceso de velocidad, conducir deliberadamente un vehículo motorizado con licencia suspendida y conducir bajo la influencia de drogas. King nunca se presentó para responder por esos cargos. En septiembre de 2024, se devolvió un aviso de comparecencia inicial y se emitió una orden de arresto del tribunal. Entonces, cuando el oficial verificó el nombre de King esa noche en Dunwoody, todo salió a la luz. La música orden, el historial, todo. Le informé al señor Harris que necesitaba hablar con él afuera y abrí la puerta del conductor. El señor Harris fue cooperativo y le quité el arma de su cadera sin problemas. Luego hice que el señor Harris saliera del vehículo y lo detuve poniéndole esposas. Escoltéle al señor Harris a mi patrullero, realicé un registro personal y lo coloqué en la parte trasera de mi vehículo. King estaba con otros dos en el auto, y aparentemente se encontraron dos bolsitas pequeñas de marihuana en un registro del vehículo. Uno de los compañeros de King fue citado por posesión de marihuana, pero no fue arrestado. King Harris fue inicialmente ingresado en la cárcel del condado de DeKalb antes de ser transferido a las autoridades del condado de Pickens debido a la orden de arresto pendiente. Ahora, este es el hijo de Clifford T. Harris, un hombre que construyó un imperio en la escena de la música trap de Atlanta, que ha vendido millones de discos, que ha actuado en películas, que tiene un programa de televisión de realidad con su familia. Clifford Joseph King Harris III, conocido profesionalmente como Kid Saiyan o King Harris, es un rapero y personalidad de medios estadounidense. Es hijo del rapero T y la cantante de R&B Tameka Tiny Harris y parte de la familia Harris, que ha aparecido en varios programas de televisión de realidad. King creció en ese mundo. Creció en una gran familia mezclada incluyendo hermanastros como Sonic Pullins, Messiah, Domani y Deja, muchos de los cuales son activos en música y entretenimiento. Tenía todas las ventajas, todos los recursos, todas las redes de seguridad posibles que un joven podría pedir. Y sin embargo, ahí estaba, sentado en la parte trasera de un patrullero en Dunwoody, Georgia, con esposas, dirigiéndose a una cárcel del condado. La noticia llegó a internet rápidamente. La foto de la cárcel surgió más rápido. Los usuarios de redes sociales hicieron bromas comparándolo con Ice Spice. E incluso con los personajes de Plaza Sésamo Bert y Ernie. Pero detrás de los memes, detrás de las bromas, música, algo más serio se estaba desarrollando. Una historia sobre un joven que había estado en espiral durante años y un padre que lo había visto venir desde lejos. Y T lo había dicho en voz alta: si ese maldito tipo sigue así, su trasero irá a la cárcel. No hay forma de evitarlo. No hay nada que pueda hacer al respecto. Nadie puede detenerlo excepto él. ¿Entiendes? Porque conozco esa energía. Yo era esa energía. Sé exactamente cómo va a terminar. Esas palabras resultarían ser proféticas de formas que nadie quería. Para entender cómo King Harris terminó en esta posición, tienes que retroceder hasta el principio, antes de los arrestos, antes de las órdenes, antes del drama en la sala de audiencias. Clifford Joseph Harris III nació el 25 de agosto. Música de 2004 en Atlanta, Georgia, del rapero T y la cantante Tameka Codle desde su primer aliento. Música. Este niño nació en la realeza, al menos la versión del hip hop. Su padre fue uno de los raperos más exitosos de su generación, un hombre que había pionero la música trap junto a personas como Jeezy y Gucci Mane, y convirtió a Atlanta en el centro del universo del hip hop. Música. Su madre, Tini, fue miembro del grupo de R&B multiplatino Geescape. El apellido King por sí solo tenía peso en cada código postal de Atlanta. Música. Harris se graduó de Dutchtown High School en Hampton, Georgia. Se graduó con honores, lo que su padre celebró públicamente en Instagram, expresando sorpresa genuina y orgullo. Pero ese hito fue casi inmediatamente opacado por algo más. Un incidente viral que se convertiría en el primer titular importante vinculado a música King Harris, y no de buena manera.
En septiembre de 2022, Harris estuvo involucrado en una alteración verbal en un Waffle House en Atlanta, que atrajo atención pública después de que un video del incidente surgiera en línea. Los detalles fueron feos. El incidente tuvo lugar en un restaurante del área de Atlanta, donde King comenzó a discutir con un empleado después de que aparentemente arruinaron su pedido al incluir pepinillos en la comida. El joven de 17 años capturó el acalorado intercambio a través de Instagram Live, donde se le vio insultando y amenazando a los trabajadores. Este no fue un momento privado. King eligió transmitirlo a todo el mundo. En su propio Instagram en vivo, los espectadores vieron cómo este joven de 17 años que lo tenía todo, hablaba con desprecio a trabajadores de servicio que estaban haciendo sus trabajos por salario mínimo, ondeó dinero en sus caras, música desprestigió sus ingresos, amenazó con violencia. El incidente ganó atención generalizada cuando el entonces joven de 17 años, en una arenga llena de profanidades sobre el servicio, no solo saltó sobre un mostrador, sino que también amenazó con pelear en música e intimidar con una pistola a uno de los empleados. Internet respondió exactamente como esperabas. Los usuarios de redes sociales atacaron a King por la alteración, con algunos describiendo su comportamiento como fuera de lugar y privilegiado. Música. La gente señaló directamente a sus padres. Los comentarios inundaron a ti y música necesita venir a buscar a su hijo. Sé que sus padres lo criaron mejor que eso. Sus padres han fracasado miserablemente. El rechazo fue enorme, implacable y profundamente música personal. Ti respondió en Instagram en vivo y su respuesta fue interesante. Ti abordó el incidente en un video preguntando por qué la alteración de su hijo era digna de noticia. Por supuesto, hablé con mi hijo, yo y música sus tíos. El rapero afirmó que estábamos desconcertados por la necesidad de ir hacia atrás y adelante con el cocinero de orden corta. No. Música entendía por qué sentía que tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo para ocuparme de alguien que está en otro nivel de vida. Esa frase, alguien que está en otro nivel de vida, atrajo aún más críticas. Muchos sintieron que T no estaba responsabilizando a su hijo, sino rebajando a los trabajadores que habían estado en el extremo receptor música de la diatriba de King. Parecía que al intentar proteger a su hijo, T había revelado un problema más profundo. Música. La misma actitud que había creado el sentido de derecho de King en primer lugar, sus padres luego abordaron el incidente públicamente, música defendiendo a su hijo, mientras reconocían los desafíos de crecer bajo los reflectores. Pero el daño estaba hecho. King Harris ya no era solo el hijo de T. Era un chiste, música una advertencia, un caso de estudio de lo que sucede cuando el privilegio se encuentra con cero responsabilidad, y apenas estaba comenzando. Harris también ha llamado la atención por su uso desenfadado de las redes sociales, donde ha chocado con críticos y respondido directamente a comentarios sobre su familia. Música, cada confrontación, cada arrebato, cada publicación imprudente, añadió otra capa a una reputación creciente. Música, el niño que tenía honores en su diploma se estaba volviendo más famoso por el caos que creaba que por cualquier cosa que hubiera logrado. Harris comenzó a perseguir la música bajo el nombre artístico Kid Cyan en 2020, experimentando con música trap e hip hop melódico a través de sus primeros sencillos sobre Música Dat y Bad Intentions. Continuó con el EP A Thin Line Between a King and a Playa en 2021 con pistas como Young, Wild and Reckless y Buzz Down, marcando su transición de personalidad de televisión de realidad a artista de grabación. Pero su carrera musical nunca pudo ganar suficiente tracción para dejar atrás las controversias cada vez que King sacaba una canción. Era opacada por otro titular sobre su comportamiento. Estuvo el momento en que pagó a una persona sin hogar para hacer el desafío de un chip en 2023. Una acción que atrajo críticas feroces de personas que dijeron que estaba explotando a alguien en desventaja para contenido. Luego, en noviembre de ese mismo año, música las cosas se intensificaron dentro de su propia familia. En noviembre de 2023, Harris estuvo involucrado en un argumento muy publicitado con su padre, T, durante un evento familiar transmitido en vivo. La disputa comenzó durante un partido de fútbol de los Atlanta Falcons, donde Harris apareció en Instagram en vivo mientras discutía con sus dos padres sobre su educación. Afirmó que había sido criado principalmente por su abuela en lugar de en el lujo, una afirmación que T y Tama Taney Harris disputaron en tiempo real. El argumento dejó al descubierto una familia en conflicto. King le estaba diciendo al mundo que el estilo de vida lujoso que la gente asumía que tenía no era su realidad, que había sido criado por su abuela mientras sus padres estaban construyendo su imperio. T y Tini rechazaron fuertemente en tiempo real en una transmisión en vivo que millones de personas estaban viendo. Fue crudo, fue incómodo y fue una clara señal de que algo estaba profundamente mal. La pregunta que todos se hacían ya no era ¿King Harris meterá en problemas? La pregunta era ¿qué tan malo se pondrá? Para comprender completamente el peso de lo que se estaba desarrollando con King Harris, tienes que entender al hombre que lo crió, o quizás más precisamente al hombre cuya sombra King estaba viviendo. T, nacido como Clifford Joseph Harris Jr., no es ajeno al sistema de justicia penal.
Música antes de que se convirtiera en un artista ganador de Grammy, antes de que se convirtiera en actor, antes de los programas de realidad y las empresas. T era un traficante de drogas en las calles de Bankhead, Atlanta. Su carrera del rap se construyó sobre esa realidad. Rapó sobre lo que sabía porque lo había vivido. Había sido arrestado varias veces. Había servido tiempo en una prisión federal, notablemente por cargos de armas en 2009 y nuevamente por una violación de libertad condicional en 2010. Hizo tiempo real en instalaciones federales reales. Entonces, cuando T miró a su hijo y vio la misma energía, la misma imprudencia, el mismo desprecio por las consecuencias, no estaba adivinando, no estaba especulando, estaba reconociendo un patrón que había vivido de primera mano. Después del arresto de King en 2022 por exceso de velocidad, conducir con licencia suspendida y conducción bajo la influencia de drogas, T habló públicamente sobre la trayectoria de su hijo con una franqueza que impactó a la gente. Su padre, Tip, habló sobre el arresto de su hijo en ese momento y predijo que terminaría en la cárcel si seguía actuando mal. Si ese maldito tipo sigue así, su trasero irá a la cárcel. No hay forma de evitarlo. No hay nada que pueda hacer al respecto. Nadie puede detenerlo excepto él. No, quiero decir, porque conozco esa energía. Yo era esa energía. Sé exactamente cómo va a terminar. Ese es un padre hablando por experiencia. Eso no es una lección magistral. Esa es una advertencia de un hombre que se ha sentado en una celda y ha contado los días. Tino solo estaba preocupado por su hijo. Estaba aterrorizado por lo que veía venir. Y en un momento separado, Ti fue aún más profundo. King es un buen niño persiguiendo las cosas equivocadas. Confío en Dios para tratar con ello de la manera que considere apropiada. King ha recibido todas las palizas, ha recibido los castigos, hizo todo lo que puedes hacerle como niño, entonces ahora tendrá que pasar por ello y superarlo. Ti continuó, lo voy a amar todo el tiempo en todo lo que está pasando. Y segundo hombre, va a aprender sus lecciones. La vida le va a enseñar todas las lecciones que necesita saber, y eso es lo máximo que podemos hacer. Hay un agotamiento en esas palabras, una resignación. Música. Ti había probado todo lo que un padre podría probar. Las conversaciones, la disciplina, los recursos, las oportunidades, y King no lo estaba escuchando. El niño que creció en mansiones quería vivir como si hubiera crecido en el bloque. El niño cuyo padre había pasado años abriéndose camino fuera de las calles, quería lanzarse de cabeza en ellas. Tiny Harris también pesó públicamente, defendiendo a su hijo mientras simultáneamente revelaba la dinámica familiar en juego. King siempre está de pie en el negocio. Es un buen tipo aunque. Una cosa sobre King, no causa problemas. No huye de problemas, pero no causa problemas. Luego dijo que desearía que todos supieran los detalles sobre su incidente en Waffle House en 2022, pero el público no lo estaba comprando. Dejan de hacer excusas por su mal comportamiento. Música. Una persona escribió, un fanático de su programa de realidad de VH1 comentó, ¿has estado condonando su mal comportamiento desde que era niño? ¿Olvidaste que tenías un programa de televisión y lo vimos con nuestros propios ojos? Otro observó y por eso es como es. Tiny debe amar a su hijo pero responsabilizarlo cuando se equivoca. La familia Harris estaba atrapada en una paradoja que se desarrolla en hogares en toda América. Padres que no tenían nada, construyeron algo extraordinario, música, y luego vieron a sus hijos malgastar esas ventajas con una imprudencia que roza la autodestrucción. Música T había vivido la vida, había servido el tiempo, había pagado el precio, y ahora estaba viendo a su hijo recorrer exactamente el mismo camino paso a paso como si las música advertencias no existieran. Después del arresto en octubre de 2024 en Dunwoody, la situación música se volvió más apremiante. Clifford Joseph Harris Jr., más conocido como King Harris, hijo del rapero T, fue puesto en esposas nuevamente en octubre de 2024. Música. La policía de Dooney lo recogió con cargos que incluían conducir con licencia suspendida, obstrucción y un cargo de robo menor. Ahora tiene 20 años, y este no fue su primer enfrentamiento con la ley. Los cargos, música, se estaban acumulando. El patrón se estaba acelerando, y la profecía de Ti, la que hizo con el corazón pesado y ojos cansados, se veía cada vez más como una inevitabilidad con cada día que pasaba. Luego comenzó a circular el informe sobre sentencias, sobre música años, sobre una condena de por vida, y el mundo del rap estalló. Cuando salieron noticias sobre King Harris e informes de una sentencia potencialmente severa, la música comunidad del hip hop no pudo quedarse en silencio. La historia tocó un nervio que corre profundamente en música, la cultura del rap. La intersección de fama, familia, credibilidad callejera y el sistema penitenciario que ha tragado a tantos jóvenes hombres negros enteros. La conversación se propagó como fuego en redes sociales. El hijo de T, King Harris, enfrenta una sentencia potencial de 5 años de cárcel, después de una serie de comportamientos imprudentes y un música arresto reciente. A pesar de las advertencias de T,
King ha tenido dificultades con sus decisiones, llevando a este momento crítico en su vida. Raperos y personalidades del hip hop música comenzaron a intervenir desde todas las esquinas de la industria. Las reacciones se dividieron en campamentos distintos, música cada uno reflejando un aspecto diferente de cómo el mundo del hip hop procesa situaciones como esta. El primer campamento era el de la multitud, te lo dije. Artistas, música y comentaristas que habían visto el comportamiento de King intensificarse a lo largo de los años y sintieron que las consecuencias eran inevitables. Señalaron el incidente en Waffle House, las peleas en redes sociales, música, la conducción imprudente, las drogas, el arma, todos los signos de advertencia que habían estado brillando en neón durante años. Para este grupo, la situación legal de King no fue una sorpresa, fue una confirmación de todo lo que habían estado diciendo. El segundo campamento era el grupo empático, música, raperos y figuras que se vieron a sí mismos en la historia de King. Artistas que habían crecido alrededor de la riqueza y la fama o que habían visto a sus propios hijos navegar las aguas traicioneras del privilegio y la presión de los compañeros. Estas voces hablaron música con compasión, reconociendo que crecer como el hijo de un rapero legendario en Atlanta viene con presiones que la mayoría de las personas no pueden concebir. La necesidad de probarse a ti mismo, las comparaciones constantes, la sensación de que tienes que ser más duro, más resistente, música más real de lo que todos esperan. Ese peso puede aplastar a un joven. El tercer campamento fue quizás el más vocal, los que dirigieron su frustración a los padres. King Harris es un superprivilegiado niño de fondo fiduciario que lo tuvo todo hecho. Entonces, ¿por qué actúa como si fuera de las calles y música es duro? Sus padres han fracasado miserablemente, y a este ritmo no terminará bien, porque estas cosas nunca terminan bien. Este campamento vio el comportamiento de King como un reflejo directo de cómo fue criado, señalando la propia historia de T, música, y el enfoque público de la familia hacia la disciplina. 50 Cent, quien ha tenido una larga enemistad con T y la familia Harris, no perdió la oportunidad de comentar sobre la situación. La dinámica entre 50 y la familia Harris había música sido contenciosa durante años con King mismo involucrándose en la enemistad. King Harris dice que el marcador con 50 Cent está oficialmente liquidado. Después de que 50 lanzara sombra a su mamá en la nueva canción de tema de precuela de Power Música, King respondió poniéndole marca registrada a Miss Jackson Candy Shop para su nueva línea. Pero cuando llegaron problemas legales reales, las dinámicas cambiaron. Las enemistades se sentían huecas, la fanfarronería se sentía performativa, y la realidad de un joven potencialmente pasando tiempo significativo tras las rejas sobrepasó incluso las rivalidades más mezquinas. La conversación también trazó paralelismos con otros niños del hip hop que se habían encontrado en el lado equivocado de la ley. La comunidad del hip hop ha visto una y otra vez cómo los hijos de artistas exitosos repiten los ciclos de los que sus padres escaparon. Es un patrón que acecha la cultura. La idea de que las calles tienen una atracción gravitatoria tan fuerte que incluso el dinero, incluso la fama, incluso un padre que literalmente ha estado en música a la cárcel y ha regresado no puede salvar a un joven de cometer los mismos errores. Hemos visto raperos como Gucci Mane emerger reformados después de la incineración. King también podría, pero las voces optimistas eran superadas en número por aquellas que veían una trayectoria más problemática. T advirtió en 2022 que música el comportamiento de King podría llevar a tiempo de cárcel. Ha hablado públicamente sobre guiar a su hijo lejos de las calles, extrayendo de sus propias encarcelaciones pasadas. Música comentarios recientes se enfocan en la responsabilidad familiar. En plataformas como TikTok e Instagram, el discurso alcanzó un punto de ebullición. Video tras video diseccionó cada ángulo de la situación de King, su educación, la respuesta de sus padres, su propia actitud desafiante. Algunos creadores simpatizaron con el joven, argumentando que crecer bajo el peso del legado de T y el escrutinio constante de cámaras de televisión de realidad había robado a King una infancia normal. Otros fueron menos indulgentes, señalando que millones de jóvenes crecen con muchos menos recursos, música, y logran mantenerse fuera del sistema de justicia penal. La reacción del hip hop a la situación de King Harris en última instancia reveló algo incómodo sobre la cultura misma. La glorificación de la vida callejera. La forma en que la dureza se equipara con la autenticidad. La presión sobre los jóvenes hombres para realizar una versión de la masculinidad que a menudo conduce directamente a la cárcel o a la tumba. King Harris no existía en el vacío. Creció viendo la música de su padre celebrar exactamente el estilo de vida que llevó a T a custodia federal. Creció en un ambiente donde la línea entre entretenimiento y realidad estaba borroneada más allá del reconocimiento. Y ahora, con informes de sentencias severas circulando por Internet, música del mundo del hip hop estaba siendo forzado a enfrentar una pregunta que nunca ha respondido completamente. ¿Qué sucede cuando la realidad alcanza el espectáculo? Esto es lo que sabemos. King Harris ha estado entrando y saliendo de problemas legales durante años. Los cargos son reales. Los arrestos están documentados.
el patrón de comportamiento es innegable. Pero la pregunta que este título hace, la sobre una sentencia de por vida, merece examen con el mismo rigor que hemos aplicado a cada otro elemento de esta historia. A partir de diciembre de 2025, no hay informes confirmados que coloquen a King Harris bajo custodia. Su último arresto conocido fue en octubre de 2024 en Dooney, Gea, donde se liberó rápidamente. Después del arresto en octubre de 2024, Música King mismo abordó la situación en redes sociales. King Harris compartió un mensaje después de su liberación de la cárcel. En un video compartido a Instagram, se puede escuchar al rapero diciendo: "Soy un hombre libre. No estoy encerrado. Estoy bien. Lo estuve, pero estoy de vuelta. Estoy bien". Después de su arresto, King Harris fue enviado a la cárcel del condado de Dalb, pero fue liberado al condado de Pickens el martes. El jueves, King Harris publicó un video en Instagram haciendo saber a sus fanáticos que fue liberado. Los cargos que King ha enfrentado: conducir con licencia suspendida, obstrucción, falta de comparecencia, robo menor, son serios, pero no son el tipo de cargos que conllevan una sentencia de por vida bajo la ley de Georgia. Casos similares a menudo se resuelven con multas o libertad condicional en los juzgados de Georgia. Los informes sensacionalizados sobre sentencias de por vida y penas de décadas que han inundado las plataformas de redes sociales parecen ser conflaciones, exageraciones o música fabricaciones descaradas diseñadas para generar clics y visualizaciones. Algún contenido que circula en línea incluso confundió la situación de King Harris con otros casos completamente diferentes, incluido el juicio rico del ISL de Young Thug, donde diferentes números de sentencias se estaban discutiendo en ese momento. Dicho esto, el peligro que King enfrenta no es ficticio, solo se está moviendo más lentamente de lo que los titulares sugieren. Si se intensifica, digamos una violación de libertad condicional. Hola, Estado Doc. Las prisiones de Georgia como Phillip State contienen miles con reportes de violencia constantes. El sistema legal no siempre te castiga con una sentencia masiva, a veces te desgasta gradualmente, una violación de libertad condicional aquí, una falta de comparecencia allá, una acumulación de cargos que eventualmente inclina la balanza de inconveniente de delito menor a pesadilla de delito grave. King ahora es padre él mismo. Harris ha recibido un bebé en el mundo. Mientras tanto, King Harris se está preparando para recibir a su primer hijo. El rapero está esperando un hijo con su novia Gania Nana Epes. Ese niño, King Harris Jr., ahora tiene un padre que a los 20 años ya ha sido arrestado varias veces, ya ha hecho titulares por violencia e imprudencia, música, y ya ha sido advertido por su propio padre que la cárcel lo espera si no cambia de rumbo. De todos los hijos de Harris, King parece ser el único constantemente en los titulares. Sus hermanos, Sonic, Messiah, Dominique, Deja, han permanecido en gran medida fuera de problemas legales serios. Persiguieron sus propias carreras, navegaron el foco de atención de sus propias maneras, y manejaron evitar el patrón de intensificación que ha definido la vida pública de King, lo que planteó una pregunta que la comunidad del hip hop ha debatido sin fin. ¿Es esto sobre el ambiente o es esto sobre el individuo? Las propias palabras de T podrían sostener la respuesta. Dijo que reconoció la energía en su hijo porque había sido esa misma energía. Dijo que sabía exactamente cómo iba a terminar. Pero hay una diferencia entre la historia de origen de T y la de King. T creció sin nada y se convirtió a las calles por necesidad. Música, King creció con todo y eligió las calles de todos modos. La motivación es diferente, incluso si el destino se ve igual. Música entonces, ¿los raperos reaccionaron a King Harris recibiendo una sentencia de por vida? Absolutamente reaccionaron a los titulares, música a los informes, a la posibilidad, al patrón. La comunidad del hip hop vio a un joven con todas las ventajas concebibles, música tirar esas ventajas pieza a pieza, arresto por arresto, momento viral por momento viral, y respondieron con una mezcla de simpatía, frustración, advertencia, música y reconocimiento. Pero a partir de ahora, la realidad confirmada es esta. Música King Harris no ha recibido una sentencia de por vida, ha enfrentado cargos menores y de nivel medio, se ha liberado de la cárcel. Está vivo, libre, música y criando a un hijo. Los informes sensacionalizados que inundaron Internet estaban construidos sobre una base de problemas legales reales, pero exagerados en algo mucho más dramático de lo que los registros judiciales respaldan. La sentencia real que King Harris está cumpliendo no es la dictada por un juez. Es la sentencia de sus propias decisiones, la acumulación de cada decisión imprudente, cada fecha de corte perdida, cada confrontación filmada y transmitida a millones. Y a menos que algo cambie, a menos que las advertencias de su padre, de Internet, del sistema legal mismo realmente lleguen, esa sentencia informal podría eventualmente convertirse en una oficial. T lo dijo él mismo, conoce esa energía. Fue esa energía, y sabe exactamente cómo termina. La pregunta es si King Harris escuchará antes de que el reloj se acabe.